también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. A ver, dígalo usted, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta que me convenga. Hasta el fin. Ah, muy bien. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Aquí tenemos dos personas perseverantes y fieles, a pesar del menosprecio, a pesar de los cuestionamientos, a pesar de que muchas veces tuvieron oposiciones, ellos fueron fieles. Moisés, siervo de Jehová, como siervo de Dios, como siervo de Dios, como ese mayordomo encargado de las cosas de Dios que un día iba a tener que darle cuentas delante del Señor. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Decirle a tu hermano, podés ser fiel como siervo. Podés. Sí, como siempre. Podés, sí que podés, porque Moisés pudo. Amén. Y mire que se le levantaron los cores, y mire que le pasaron muchas cosas a Moisés. Pero Moisés logró ser fiel. Si Dios le decía, mira, el tabernáculo de reunión tenés que poner púrpura, y venía el pueblo y le decía, no, a mí me parece que púrpura no, me parece que queda mejor un amarillito, Moisés decía, Dios dijo púrpura, y púrpura se tenía que hacer. Así que Moisés fue fiel, hermano, y fue fiel a la obra de Dios. Pero acá Hebreos nos relata de otra persona que fue fiel, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue fiel como hijo de Dios. Fue fiel como hijo. Moisés como siervo, pero Jesús fue fiel como hijo. Jamás nunca se rebeló contra su padre. Siempre se sujetó a la voluntad de su padre. Decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el ser un hijo obediente también trae bendiciones del cielo para cada una de nuestra vida. Dice Filipenses 2, que por cuanto no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a sí mismo, tomando la condición de siervo, ¿sí? Y por eso Dios le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que podemos ser fieles como siervos de Dios, como siervas de Dios, y podemos ser fieles a Dios como hijos de Dios y como hijas de Dios. Amén. Y en Oseas, capítulo 2, que usted también ya lo conoce, uno de los profetas menores, pero como digo siempre, no por eso menos importante, el profeta Oseas nos habla, Dios a través de él, acerca de esta gran virtud que es la fidelidad, la permanencia y la perseverancia. Oseas, capítulo 2, versículo 19 y 20, ya lo voy a leer, usted sabe que es mi desposorio con Cristo, el día de mi bautismo, hace muchos años, en el año 97. El Señor me había dado esta palabra que es mucho más extensa, pero habla de este compromiso que tenemos con el Señor. ¿Encontraron ahí? ¿Encontraron? Oseas capítulo 2, versículo 19 y 20. Y te desposaré conmigo, dice el Señor, para un rato, por una temporada,
¿cuántos se casaron con Dios por una temporada? No. Bueno, dice, y te desposaré conmigo para siempre, dice Dios. Indistintamente de lo que pase en tu vida, o cómo te sientas o te dejes de sentir, te desposaré conmigo, dice Dios. Me caso contigo y no me voy a divorciar de ti jamás. Me desposaré contigo para siempre. Te desposaré primero en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Qué bueno que Dios tiene misericordia en nuestras vidas. Pero mire el 20. Y te desposaré conmigo, dice el Señor, en fidelidad, y conocerás a Jehová. La fidelidad nos lleva a conocer a Dios. Yo predico y hablo, ¿sí? Por donde ando, llevo la presencia de mi Cristo porque lo conozco. Amén. ¿Amén? Amén. Yo no le enseño solo de lo que uno aprende en teología o en los seminarios. Le digo de un Cristo de poder que vivo a diario, que ha redimido mi alma de toda angustia. Amén. Que ha provisto para todas mis necesidades, que ha sanado todas mis heridas y mis dolencias, que ha respondido a cada una de mis oraciones y mis preguntas y las cosas que entiendo y las que no entiendo, pero Él no importa de dónde Él tenga que traer la respuesta. Mira, hermano, este sábado, ayer no, el sábado anterior, estuve acá en una reunión con el Señor toda la tarde. Póngale que entre las 3 y las 6, las 7, o las 4 y las 7. Y le hablé muchísimas cosas. Y esperé su respuesta, me dio algunas respuestas. Pero la respuesta general y completa que yo necesitaba, me la mandó a las 9 de la noche a través de un correo de África, desde África. Si usted le pregunta a Dios cosas, Dios responde. Amén. Yo había predicado anterior a eso, el domingo anterior había predicado eso, no le sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad. Y yo le dije que a mí nunca me sorprende porque Dios me avisa antes. Después me enteré de nuestros hermanos, que estaba uno en el clínica, el otro en el hospital militar. Pero si Dios tiene que mover los polos o el centro de la tierra para hablarte, si tú amas a Dios y eres fiel y permanente y perseverante, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y este compromiso con el Señor no es por un rato, es para siempre. Por eso, como Moisés fue fiel como siervo, Jesús fue fiel como hijo. Acá Oseas dice que Dios se compromete con nosotros a ser fiel hasta el fin, pero nosotros debemos ser fiel a Él para que Él se manifieste, para que Él se revele, para que podamos conocerlo de verdad, conocer sus propósitos en nuestra vida, conocer su voluntad, amén. Ir a donde Él nos manda, aleluya, y ser de bendición, hacer solo lo que Él nos pide que hagamos, aleluya. Yo amo a Dios. Decirle a tu hermano, ¿tú amas a Dios? Tú amas a Dios. Amamos a este Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y a su Espíritu Santo, que también es Dios, que es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos con poder y victoria. Y cuando Él está, aleluya, todas las cosas son posibles. Amén. Y ahora sí, vamos a hablar de un hombre que fue perseverante y fiel. Vamos a ir a 1 de Samuel. A 1 de Samuel. No sé si está muy alto el fondo musical, pero sabe que los ungidos de Dios, o las ungidas de Dios, los ungidos de Dios, a veces son menospreciados.
a veces son cuestionados, a veces son abandonados, a veces no son entendidos, porque son elegidos. A veces sufren el abandono, la soledad, la traición, el menosprecio, el rechazo. Y no es otra cosa más que la unción siendo rechazada. Decirle a tu hermano o tu hermana, la unción muchas veces es rechazada y es perseguida. ¿Amén? Amén. Y hoy tenemos Santa Cena, así que no me voy a extender tanto. Pero Jesús supo eso, lo dice Isaías 53. Los apóstoles lo vivieron. La iglesia, en 2000 años y pico de iglesia, la iglesia lo ha vivido. Y todos los que portan algo de Dios, portan la gracia de Dios, la unción de Dios, no quiere decir que van a ser aceptados por todos. Van a ser a veces rechazados. Y van a ser a veces menospreciados y despreciados por su propia sangre. Y en esos momentos en que los ungidos y ungidas de Dios y los hijos e hijas de Dios y los siervos y siervas de Dios sienten el menosprecio de su propia sangre o el menosprecio de su pueblo o le digo porque es un patrón constante que se repite en las Escrituras, en los profetas mayores, menores, Jeremías, Ezequiel. Muchas veces la unción al ser perseguida genera que la persona sea más visible también en el mundo espiritual de maldad. Y en Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a ver cómo un hombre ungido por Dios manejó el desprecio de su propia sangre. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía fidelidad a Dios y responsabilidad con Dios. Y usted ya sabe la historia, ¿sí? David, hijo de Isaí, fue ungido por el profeta Samuel a escondidas, mientras el rey de Israel todavía seguía siendo el rey Saúl. Pero a escondidas, Dios había mandado ya a ungir al rey David. Y en determinado momento se enfrentan los israelitas con los filisteos. Usted ya sabe que los filisteos tenían su paladín, Goliat, que salía a desafiar a todo el ejército y a Saúl mismo, pidiendo un hombre que peleara con él, y ninguno se atrevía a pelear con el gigante Goliat. Y así muchas veces, porque Satanás es un parlanchín, muchas veces sale, ¿sí? Sale a tu encuentro, sale a tu camino, con sus palabrerías, con sus armas de guerra, para tratar de estancarte, para tratar de frenarte, para que tú no sigas adelante. Pero acá vamos a aprender algo de este hombre que era fiel a Dios. Y como le decía hoy, por su fidelidad, conocía quién era Dios. Y lo voy a volver a repetir. Nadie puede decir que conoce a Dios si no es fiel para con Dios en todas las cosas. Y el versículo 28, parece que Isaí, los hermanos de David estaban allí dentro del ejército de Israel. Isaí, el padre de ellos, agarró unos panes, unos quesos y le dijo a David: anda a ver cómo están tus hermanos. Y él, obediente a su padre, porque hay que ser obediente a las autoridades puestas de parte de Dios, nos gusten o no nos gusten. En el versículo 28 parece que se encontró con uno de sus hermanos de sangre y dijo: y oyendo
oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y después usted ya sabe la historia y lo puede seguir leyendo y releyendo en su casa. Pero, ¿cómo manejó David el desprecio de su hermano, de su propia sangre? ¿Cómo lo manejó? Haciendo caso omiso. Mire, hermano, yo siempre le digo a veces que usted tiene que ponerse un piló espiritual y que lo que los demás digan le resbale. Decir a tu hermano, ponete un piló espiritual y que lo que los demás digan te resbale. Lo espiritual y lo que te digan, así te resbale. Lo de Eliab no era extraño, porque cuando Samuel va a la casa de Isaí a buscar al rey de Israel, a ungir al rey de Israel, hasta el padre Isaí se olvidó de David. No lo invitó a la fiesta, no lo invitó a la reunión. David estaba allá con las ovejas y Samuel estaba ahí y Isaí hacía pasar sus hijos, grandes, fornudos, altos, y no se encendía la presencia de Dios ahí. Y Dios hablando con Samuel y diciendo: no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y pasó un hijo, y pasó 2 hijos, y 3 y 4 delante del profeta, y el profeta le decía a Isaí: no es este, no es este, no es este. Y pasaron todos los hijos, y Samuel lo queda mirando, y Isaí le dice: Dios no se equivoca jamás. No tenés otro hijo, acordate, hacé memoria. Ah, sí, me quedó uno allá creo que está en el campo, allá. Y con pocas ovejas. Mire lo que le dijo el hermano: ¿a quién le dejaste esas pocas ovejas que pastoreás? Pero cuando uno es fiel, y uno es perseverante, y uno por amor a Dios, por amor al Padre, uno sigue cuidando de esas pocas ovejitas, Dios lo ve. Porque para Dios no importa si son muchas ovejas o pocas ovejas. Lo que a Dios le importa es el corazón del pastor. Decir a tu hermano, lo que a Dios le importa es el corazón del pastor. A Dios le importa el corazón del pastor. O de la pastora. El pastor. Porque en el caso de Labán, en Génesis, dice que Labán no tenía hijos varones, que tenía 2 hijas mujeres, Lea y Raquel. Y la palabra dice bien claro que Raquel era la pastora del rebaño de su padre. Amén, amén. Y que los demás pastores que andaban en la zona
Tenían que esperar que Raquel viniera con el rebaño para abrir los pozos de agua para que todas las ovejas tomaran agua. Y hasta que Raquel no llegaba, no se abría. Entonces, dice que Samuel le dice, ¿y no tenés otro? Sí, aquel. Y cuando viene David, la presencia de Dios desciende. Y Dios le dice a Samuel, es ese. A ese ungímelo por rey sobre Israel. Aleluya. Un rey fiel a Dios, porque conocía a Dios. Lo vemos en este relato. Se encuentra con el rey Saúl y le dice, el Dios que me libró del oso, el Dios que me libró del león, ese Dios poderoso que está conmigo, ese Dios que conozco en lo secreto, hermano, ese Dios al cual le compongo los salmos, mis alabanzas, mis adoraciones, ese Dios que no me abandonó aunque mi familia me abandone, ese va a estar conmigo y ese me va a dar la victoria. Amén. A su nombre, gloria, y al pueblo de Dios. La fidelidad y la responsabilidad del rey David con esas pocas ovejas lo llevó a la zona de batalla. Lo llevó al tiempo de su promoción, al tiempo de ser promovido, al tiempo de ser conocido por todos los hombres. Porque primero fue conocido por Dios en lo secreto. Si tú quieres, aleluya, ser un siervo y una sierva eficiente, ¿sí?, para el reino de Dios, para todos los hombres y mujeres, tienes que ser conocida por Dios en lo secreto, procesado y procesada por Dios en lo secreto, en el campo allí donde no hay nadie, aleluya, a solas con Él, porque a solas con Él, Dios, David solo con Dios, Dios estaba tratando, ¿sí?, formando ese corazón de rey, a un sencillo y simple pastor de ovejas. Como le digo siempre, David estaba con los pies en el pasto, pero tenía un corazón de palacio. No importa tu condición de hoy, lo que importa es tu relación, intimidad, comunión y crecimiento con la presencia de Dios. No importa que te menosprecien o que te rechacen. Lo que importa es que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Decirle a tu hermano, Dios está contigo. Dios está contigo. Por eso es tan importante la fidelidad y la perseverancia en Dios. No hay mayor muestra de amor hacia nuestro Dios que tener una vida de perseverancia en Él. De perseverancia en Él. Amén. Amén. ¿Cuántos perseverantes hay en este lugar? Amén. Sabe que la gente hoy en día, la sociedad en la que vivimos, la gente no es muy perseverante. La gente emprende relaciones, o noviazgos, o matrimonios, o lo que sea, y ante los primeros conflictos y ya la perseverancia la hacemos a un lado. No quiero lidiar con tu carácter, no quiero que vayas a lidiar con mi carácter, no quiero cambiar por ti, porque es una sociedad egoísta. Y con Dios, a pesar de que a veces Dios nos dice cosas que a lo mejor no nos gusta mucho, ¿verdad? O a veces nosotros hacemos cosas que a Dios tampoco le gusta mucho, cuando lo amamos y hay amor de verdad, la perseverancia es algo constante. Dios permanece con nosotros, nosotros permanecemos con Él. Nunca hablamos de dejarnos. Decirle a tu hermano, nunca hablamos con Dios de dejarnos. Nunca hablamos con Dios de dejarnos. No es algo que esté en nuestra agenda secreta dejar a Dios. Pero en muchas relaciones interpersonales eso es parte de su agenda secreta, ¿no?
Yo siempre le digo, si usted se casa con la idea de que si enseguida le va mal, usted se divorcia, mejor no se case. Porque ya va a ir a un fracaso rotundo. El que se casa por los motivos incorrectos, se divorcia por los motivos correctos. Amén. No sé por qué estoy diciendo esto, no tiene nada que ver, no es una charla de matrimonio. Pero lo que digo es que hay que ser perseverante en una carrera, en el estudio, en el llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Sea como siervo, sea como hijo, sea en el lugar donde Dios nos ponga a servir. Hay que ser perseverante, hay que ser constante, hay que seguir adelante, aleluya, como le digo siempre, retroceder nunca, rendirse jamás, amén. En ese microemprendimiento, en lo que sea, usted ya lo sabe, se lo acabé de decir, que todo lo que usted va a emprender, el Señor está con usted y sabe también que usted tiene un adversario que no le va a gustar mucho, que usted salga de un estancamiento y que usted siga adelante, pero ese adversario está derrotado, está vencido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Usted no puede desistir. Y aquí David dio una gran lección. Manejó bien el desprecio de su propia sangre. Sabía que si Dios lo había mandado a la zona de batalla por algo era. La fidelidad y la responsabilidad de David al cuidar esas pocas ovejas lo llevó a defender a todo el pueblo de Dios en esa batalla. Y cuando uno tiene ese corazón y esa esencia, Dios entrega la cabeza de nuestros enemigos. Amén. Porque el respaldo de Dios siempre está. El respaldo de Dios siempre va a estar sobre sus ungidos y sobre sus ungidas. Amén. Que el respaldo de Dios, aleluya, en este octavo mes del año, continúe sobre nuestras vidas. Que la provisión de Dios, la libertad en Dios, el gozo del Señor, amén, continúe sobre nuestras vidas. Que Dios pueda mirar tu corazón, mi corazón, ver tu esencia, ver mi esencia y diga, no, acá hay sustancia mía. Acá hay sustancia de Dios. Acá hay compromiso. Acá hay responsabilidad. Acá hay fidelidad. Yo le doy gracias a Dios por la fidelidad de todos ustedes. Por la perseverancia y el amor hacia mi persona, hacia mis hijas, hacia mi familia, hacia la iglesia. Gracias porque son esas columnas, esos baluartes que a través de su presencia, sus oraciones, su colaboración, han hecho que la obra siempre continúe. Porque Dios los ha bendecido también para bendecir. Y porque son columnas, pilares del ministerio. A los que están, a los que no están, a los que nos van a ver a través del canal. Yo le doy gracias a Dios, porque Dios ha visto esa esencia en el corazón. Dios ha visto esa perseverancia. Y Dios lo va a recompensar. Y todo gigante que se levante, caerá. En el nombre de Jesús. Decía a tu hermano, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Amén. Amén. Yo lo creo. Así que repasamos. Fidelidad de Moisés. Fidelidad de Jesús. Fidelidad de David. Trae grandes recompensas. Y fue tan grande la recompensa de David que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal,
muchos de aquellos que estaban en ese pueblo, en el pueblo de ese tiempo, como el ciego Bartimeo, para llamar la atención de Jesús, le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nuestro Señor y Maestro fue llamado Hijo de David, hijo de un corazón fiel. ¿Cometió después David algunas otras cosas? Sí, sabemos que sí, inclusive como padre a veces quizás tuvo algún problema en su hogar, pero para con Dios, David amaba a Dios, como tú lo amas y como yo lo amo. Amén.